Si sois consumidores de cerveza en lata y estáis atentos a las noticias, a los periódicos, al telediario, quizá os hayáis asustado estas semanas con el tema del bisfenol A. Si no os habíais enterado siquiera, no os preocupéis, que en este vídeo lo resumiré un poquito, para que os pongáis al día con las últimas noticias. Pero vamos, lo importante del tema es sencillo. Hay un plástico que se sabía que es peligroso, que es el bisfenol A, y que se ha usado mucho en envases alimentarios, y ahora se ha descubierto que es mucho más peligroso de lo que creíamos en un principio. Ya estaba prohibido en biberones y cosas para niños, pero ahora preocupa también que los niveles detectados en adultos son muy altos. Voy a repasar mis notas en lo que os pongo la cabecera y os explico después lo que es el bisfenol A y qué supone su uso en las conservas y latas, hasta de cerveza. Tú puedes aprovechar para darle un like y suscribirte a nuestro canal si no lo estás todavía. Hasta ahora. El bisfenol A, también llamado BPA, es una sustancia química industrial que se ha utilizado para fabricar ciertos plásticos y resinas desde los años 50 y se encuentra en plásticos de policarbonato y resinas epoxídicas. Los plásticos de policarbonato se utilizan a menudo en recipientes que almacenan alimentos y bebidas, como las botellas de agua como la que llevas al gimnasio. Las resinas epoxídicas se utilizan para recubrir el interior de los envases metálicos que almacenan comida o bebida, como las latas, que es lo que nos preocupa en este vídeo. Vamos, que es un plástico bastante usado, y muchas veces sin poderlo saber el consumidor, porque en envases de plástico viene etiquetado con el número 7, ese símbolo que indica los tipos de plástico que usan, que es el de la categoría Otros, pero en las latas metálicas, pues no, es sin más parte de su cubierta interna protectora. Imposible saber si tu lata lo usa y en qué cantidad. Pero, ¿por qué es peligroso el bisfenol A? Pues sobre todo, como dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, porque las sustancias químicas como el BPA utilizada en contenedores de productos alimenticios pueden migrar en cantidades muy pequeñas a los alimentos y bebidas que contienen. Y de esos alimentos pasar a nosotros, por supuesto. Y el problema es que el bisfenol A entra dentro de las sustancias que son alteradores o disruptores endocrinos, y así puede actuar sobre el sistema hormonal, nos afecta al sistema inmunitario y tiene otros efectos potencialmente nocivos, afectando a los sistemas reproductivo, de desarrollo y metabólico. El bisfenol A ha estado bajo sospecha desde hace años. Ya en 2011 se prohibió su uso en la fabricación de biberones. Posteriormente, en el 2018, el Parlamento Europeo impulsó la prohibición de esta sustancia en botellas de plástico y envases que contengan alimentos para bebés y niños menores de 3 años de edad. En 2020 se quitó de los tickets de la compra, y ya en 2022 la nueva Ley de Residuos española, la Ley 7 de 2022, extendía la prohibición del uso de esta sustancia, al igual que los ftalatos, que también son disruptores endocrinos, a todos los envases de plástico. La última evaluación de los riesgos de este compuesto se había llevado a cabo en 2015 y ahora en 2023 se ha hecho otra por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que avisa con mayor claridad de los peligros del BPA. La exposición alimentaria al bisfenol A constituye un problema de salud para consumidores de todos los grupos de edad y ha reducido drásticamente los niveles de ingesta considerados seguros para la salud. Afirman: en los estudios hemos observado un incremento porcentual de un tipo de glóbulo blanco, denominado T-helper, en el bazo. Desempeñan un papel esencial en nuestros mecanismos inmunitarios celulares, y un incremento de este tipo podría dar lugar al desarrollo de inflamación pulmonar alérgica y trastornos autoinmunes. En comparación con su evaluación anterior de 2015, la Comisión Técnica de Expertos de la EFSA ha reducido significativamente la ingesta diaria tolerable de bisfenol A. Es decir, la cantidad que puede ingerirse diariamente a lo largo de toda la vida, sin sufrir un riesgo apreciable para nuestra salud. Si en el 2015 los expertos establecieron una ingesta diaria tolerable que se situaba en 4 microgramos por kilogramo de peso corporal al día, ahora han establecido una nueva IDT de 0,2 nanogramos por kilogramo de peso corporal al día. Es decir, 20.000 veces menor que la permitida hasta ahora. En España, como decía, en la práctica ya está prohibido, incluso desde antes de este estudio. El gobierno lo prohibió de facto en la Ley 7 de 2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que dice: en particular, y de conformidad con lo previsto en estas normas, estará prohibida la utilización de
ftalatos y bisfenol A en envases. Así que las cervezas españolas no deberían llevar nada de bisfenol A en sus latas, salvo que haya habido una prórroga en su aplicación que yo desconozca, o que permitan aún usar las latas fabricadas antes de la entrada en vigor de esta ley. Pero quizá en las latas de importación todavía no se aplique nada, ya que la Unión Europea aún no ha creado una legislación más restrictiva en lo que a producción y a uso se refiere. Buscando en la red hemos encontrado, de las pocas marcas que lo mencionan, que Arriaca afirma en su página que sus latas están libres de bisfenol A. Así que genial, una que sabemos que podemos beber. Así que bueno, en fin, está claro que no nos vamos a hacer los negacionistas. Y que si los científicos llevan años diciendo que es malo y ahora han descubierto que es todavía peor de lo pensado, pues habrá que tener cuidado. Si además de latas de cerveza consumes comida en conserva y usas recipientes plásticos que puedan tener BPA, te recomendamos pasarte al vidrio o buscar alternativas. Que reducir en 20.000 veces la ingesta no es tan sencillo. Y no queremos que nuestros seguidores desarrolléis ninguno de los problemas que vienen asociados al consumo de BPA, incluso en niveles bajos. Así que tened precaución e informaros antes de consumir, para podernos seguir viendo por aquí, en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Espero que la información os haya ayudado. Nos vemos en el siguiente vídeo.